¿Has notado alguna vez cómo, en cuestión de segundos, todo lo que parecía sólido puede derrumbarse? Una crisis financiera, un diagnóstico inesperado, una pérdida dolorosa. Es en estos momentos cuando el corazón humano clama: ¿dónde está Dios? El Salmo 46 surge como respuesta a esta angustia, revelando que, mientras el mundo tiembla y las estructuras se derrumban, el Señor sigue siendo nuestro refugio seguro y fortaleza inquebrantable. No hablamos de una fe teórica o distante, sino de una confianza real que nos sostiene en medio del caos. Aquí es donde te invito a acompañarme en este viaje. Suscríbete al canal y continúa recibiendo contenido que fortalece tu fe y señala la presencia de Dios en cada detalle de la vida. Este podría ser el punto de inflexión que necesitas para transformar la crisis en esperanza. El Salmo 46 no niega el caos, ni oculta el terremoto, ni ignora la guerra espiritual. Al contrario, muestra la diferencia entre confiar en refugios frágiles y apoyarse en la roca eterna. Es una invitación a ver más allá de nuestras circunstancias y descubrir que la verdadera seguridad no reside en lo que podemos controlar, sino en aquel que gobierna sobre todo. Y para hacerlo aún más fascinante, exploraremos cada parte de este mensaje con la sabiduría de voces como la de Charles Spurgeon, quien nos recuerda que la fe solo se prueba en la tormenta. Prepárense para adentrarse en profundas verdades que no solo responden a la pregunta ¿dónde está Dios?, sino que también nos conducen a un silencio lleno de esperanza y confianza en la inmutabilidad del Señor de los ejércitos. El mundo en el que vivimos parece colapsar constantemente. Guerras, crisis políticas, desastres naturales y dolor personal revelan nuestra fragilidad ante el caos. En estos momentos, la angustia se apodera de nosotros y resuena la pregunta: ¿dónde está Dios? El Salmo 46 nos recuerda que cuando todo parece derrumbarse, todavía hay un refugio, una fortaleza que permanece firme. Es natural que el corazón humano se aferre a las estructuras visibles, el gobierno, la economía, las relaciones, incluso su propia fuerza. Pero cuando la tierra tiembla y todo se derrumba, nos damos cuenta de que estos cimientos ya no se sostienen. El texto sagrado señala una realidad mayor. Dios no se conmueve ante las crisis. Él permanece presente, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver. Quizás hayas sentido que tu vida da un vuelco en un abrir y cerrar de ojos. En esos momentos, el miedo grita con más fuerza y te sientes solo en medio de los temblores. Pero la voz de Dios nos asegura que no estamos abandonados. Él es nuestro refugio en un mal día, la fortaleza que no puede ser vencida por las tormentas de la existencia. La gran pregunta no es si vendrá el caos, sino cómo reaccionaremos cuando llegue. El Salmo 46 no niega la crisis, sino que nos muestra que el Señor de los ejércitos defiende a su pueblo. La vida puede desmoronarse, pero la presencia de Dios transforma el miedo en esperanza. Es en este punto que comenzamos a comprender que la ruina no es el fin, sino la puerta para descubrir quién es realmente la roca que nos sostiene. Mientras la humanidad busca seguridad en lo frágil, el Salmo 46 presenta una verdad que ha perdurado a lo largo de los siglos. Dios es la roca eterna. El terremoto y el caos circundante simbolizan la inestabilidad de todo aquello en lo que depositamos nuestra confianza fuera de Él. Basta una crisis financiera, una noticia inesperada o un simple fracaso para que lo que parecía sólido se derrumbe ante nuestros ojos. Es curioso cómo nos apoyamos en muletas que no resisten el paso del tiempo. La idolatría moderna no se limita a imágenes o templos, sino que se manifiesta en nuestra dependencia del estatus, el poder o el éxito. Cuando la tierra tiembla, estos frágiles cimientos resultan inútiles. Pero el Dios del Salmo 46 permanece firme, inmutable, y nos recuerda que su presencia no flaquea ante las circunstancias.
Esta diferencia es esencial para quienes buscan vivir por fe. La crisis, por dolorosa que sea, nos muestra el fracaso de los refugios humanos y nos devuelve al verdadero refugio. La ciudad de Dios no se sustenta en muros de piedra, sino en el río de la presencia que nunca se seca. La confianza nace precisamente de este contraste. Todo se tambalea, excepto el Señor de los ejércitos. Y aquí reside la belleza. Cuando reconocemos la inmutabilidad de Dios, encontramos descanso incluso en medio de la guerra espiritual. El caos externo no tiene por qué ser un caos interno. La voz de Dios acalla las tormentas del alma y nos recuerda que, aunque el mundo se derrumbe, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El temblor de la tierra solo refuerza la firmeza de la roca en la que podemos apoyarnos. La verdad es que a nadie le gustan las crisis. Sin embargo, son como un espejo que revela dónde está realmente nuestro corazón. Charles Spurgeon dijo que la fe solo se prueba en la tormenta, y esto es demasiado profundo como para ignorarlo. Cuando todo está en calma, es fácil hablar de confianza, pero cuando llega el caos, descubrimos si nuestra seguridad reside realmente en Dios o en falsos refugios. ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestras propias fuerzas, creyendo que podíamos con todo? Sin embargo, basta con que la vida dé un vuelco para darnos cuenta de que no somos nuestro propio refugio. El Salmo 46 nos lleva a esta pregunta: ¿confiamos verdaderamente en el Señor de la fuerza o solo en muros de papel que se derrumban con la primera ráfaga de viento? La crisis, por lo tanto, no es solo un momento de dolor, sino también una revelación. Expone nuestra idolatría, revelando los dioses que hemos creado, el dinero, el reconocimiento, incluso las personas. Todo esto puede fallar, pero el Dios vivo, el Señor de los ejércitos, no falla. En el silencio forzado del sufrimiento, nos muestra que solo su presencia es suficiente. Esta perspectiva cambia la manera en que enfrentamos las batallas. En lugar de ver el colapso como el fin, podemos verlo como una oportunidad para reconstruir la fe sobre una base sólida. La guerra espiritual no se gana con técnicas humanas, sino con la confianza en un Dios inmutable. Y es precisamente en medio de la crisis que florece la esperanza, porque aprendemos a depender solo de Él. Hay una belleza especial en este mandato divino: quedaos quietos. No es una invitación a la pasividad, sino a un silencio lleno de confianza. En medio del caos, cuando todo nuestro interior clama por respuestas rápidas, Dios nos invita a detenernos, respirar y reconocer quién es Él. El Salmo 46 muestra que en el silencio encontramos la fuerza que ninguna crisis puede destruir. Esta quietud no significa indiferencia, sino una fe activa que elige confiar en lugar de desesperar. Es como si Dios dijera: deja a un lado el ruido de tus miedos y escucha mi voz. En la práctica, esto se puede experimentar en momentos sencillos: apagar el celular por unos minutos, abrir la Biblia en el Salmo 46 y dejar que la voz de Dios hable más fuerte que las noticias del caos. Es también en este silencio donde confrontamos a nuestros ídolos. Cuando cesa la prisa, nos damos cuenta de dónde hemos depositado realmente nuestra confianza. A menudo, sin darnos cuenta, buscamos refugio en cosas que no pueden salvarnos, pero la presencia de Dios nos llama de vuelta a la roca eterna, donde la esperanza nunca flaquea. Y quizás este sea el punto más transformador. En medio del temblor, Dios no nos pide que hagamos ruido, sino que descansemos. Él es el Señor de los ejércitos y no necesitamos luchar solos. La guerra espiritual que enfrentamos se gana primero en el alma, cuando elegimos confiar en la inmutabilidad de Dios. El silencio se convierte entonces en el lugar donde la fe florece y la voz de Dios se hace clara. En el corazón del Salmo 46 emerge una imagen poderosa: un río que trae alegría a la ciudad de Dios.
Este río simboliza la presencia constante y renovadora del Señor, en contraste con los refugios humanos que se secan en tiempos de crisis. Aunque todo a nuestro alrededor se seque, el río de la presencia nunca deja de fluir, trayendo vida en medio del caos. La ciudad de Dios no está hecha de ladrillos y piedras, sino de personas que viven bajo el gobierno divino. Es una realidad espiritual, un pueblo sostenido no por estructuras visibles, sino por la fortaleza invisible de Dios mismo. Quienes viven en esta ciudad descubren que, incluso cuando la tierra tiembla, hay un refugio inquebrantable que garantiza paz y esperanza. Es interesante observar cómo a menudo buscamos ríos que nos satisfacen, placeres fugaces, logros materiales, reconocimiento humano. Sin embargo, ninguno de estos puede calmar la angustia ni sostenernos en tiempos de turbulencia. El río de la presencia, por el contrario, refresca el alma y señala la verdadera fuente de vida, la inmutabilidad de Dios. Esta realidad cambia por completo nuestra manera de afrontar las crisis. Habitar en la ciudad de Dios es vivir con confianza, sabiendo que la voz de Dios está entre su pueblo. Es como beber de aguas inagotables, incluso en tiempos de guerra espiritual. Y cuanto más experimentamos este río, más descubrimos que la esperanza no viene de afuera, sino de adentro, del Señor de los ejércitos que está con nosotros. El Salmo 46 deja claro que no es la fuerza humana la que resuelve el caos, sino la voz de Dios. Cuando Él habla, las aguas se calman, las guerras cesan e incluso los enemigos quedan desarmados. Esta voz no es una opinión más entre muchas. Es la palabra soberana que domina la historia, silencia el infierno y establece el orden donde antes había confusión. Piensa en cuántas veces la vida se ha sentido como una tormenta incontrolable. En esos momentos buscamos 1000 soluciones, pero solo se necesita una palabra de Dios para transformar la situación. Es como si dijera, todavía tengo el control. Este es el poder del Señor de los ejércitos. Su voz disipa batallas que nos parecían imposibles y trae esperanza en medio del caos. Pero para escuchar esta voz, hay que estar en silencio. El ruido de la crisis, el miedo e incluso la idolatría de las soluciones humanas pueden ahogar la guía divina. El silencio ante Él abre espacio para que su palabra entre y reorganice el corazón. Es en este lugar de confianza donde comienza a ganarse la guerra espiritual, no con la fuerza humana, sino con la autoridad del Dios inmutable. Y quizás lo más impactante es darnos cuenta de que esta voz no solo nos consuela, sino que también nos confronta. Revela nuestros falsos refugios y nos llama de vuelta a la roca eterna. Donde antes había temblor, ahora hay confianza. Donde antes había ruina, nace la fuerza. La voz de Dios no resuena para entretenernos, sino para transformarnos y alinearnos con su voluntad. Una de las advertencias más fuertes que nos inspira el Salmo 46 es el peligro de confundir la religiosidad con la verdadera presencia de Dios. Podemos tener iglesias abarrotadas, servicios bien estructurados y programas impecables, pero si el río de la presencia no fluye, todo es un simple ritual vacío. La idolatría no reside solo en imágenes, sino también en confiar en estructuras externas sin vida. ¿Con qué frecuencia corremos de iglesia en iglesia, buscando experiencias emocionales, pero olvidamos buscar el rostro de Dios en el silencio? Es en este contraste que comprendemos. La religiosidad es ruido humano, la presencia es la voz de Dios que transforma. La ciudad de Dios no está hecha de fachadas, sino de corazones entregados que encuentran refugio y fuerza en el Señor de los ejércitos. Esto nos llama a reflexionar sobre lo que realmente sustenta nuestra fe. ¿Confiamos en las agendas apretadas o en la inmutabilidad de Dios? La religiosidad puede disfrazar la crisis, pero solo la presencia de Dios puede protegernos cuando la tierra tiembla.
Es en esta presencia que la fe se fortalece y la esperanza se renueva. Y aquí hay un detalle conmovedor. Donde hay presencia, hay transformación. No importa si el templo es sencillo o grandioso, si hay una multitud o solo unos pocos reunidos. Cuando Dios mora en medio, incluso el silencio se vuelve sagrado y se gana la guerra espiritual. Es en este lugar donde descubrimos que la verdadera ciudad de Dios no está hecha de muros, sino de personas que viven bajo su gobierno. El Salmo 46 no promete una vida libre de batallas. Al contrario, deja claro que la guerra espiritual, las crisis y los momentos de angustia son parte del camino. Pero la buena noticia es que Dios no nos observa desde lejos. Entra en el campo de batalla con nosotros. El Señor de los ejércitos no es un espectador, es un guerrero activo que lucha por su pueblo. Es reconfortante saber que, incluso cuando estamos rodeados, no estamos solos. El refugio de Dios no es un escondite que nos protege del mundo, sino una fortaleza que nos protege en Él. Él no nos protege de los temblores de la tierra, pero nos asegura que, en medio del caos, su presencia permanece inquebrantable. Esto cambia la manera en que abordamos cada crisis. A menudo le pedimos a Dios que nos libre de nuestros problemas, pero el Salmo nos recuerda que Él prefiere revelar su fuerza en medio de ellos. La fe crece cuando vemos al Señor obrar en medio del fuego, no solo cuando nos libramos de Él. Charles Spurgeon dijo que la confianza en Dios brilla más en la oscuridad, y esto se hace realidad cuando enfrentamos las batallas de frente. Esta perspectiva nos infunde esperanza y valor. Si el Señor de los ejércitos está con nosotros, podemos avanzar incluso cuando todo parezca perdido. Él no solo entra en la guerra, sino que también asegura la victoria final. Y es en este movimiento de confianza que la angustia da paso a la paz, porque sabemos que no luchamos solos, sino con el Dios inmutable a nuestro lado. El Salmo 46 concluye con una afirmación que resuena como un sello de fe. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Esta frase resume todo el mensaje. Nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en la presencia constante e inmutable de Dios. Él es la fortaleza que se mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. Confiar en Dios no significa ignorar la crisis, sino afrontarla con la certeza de que no estamos solos. Puede que el temblor venga, la guerra se intensifique, pero la voz de Dios sigue hablando y el río de su presencia sigue fluyendo. El verdadero secreto reside en descansar en lo inmutable, la fidelidad del Señor. Esta invitación se extiende a todos nosotros, a cambiar el miedo por la fe, la angustia por la esperanza, la idolatría por la confianza en la roca eterna. Y esto es más que una elección momentánea, es un estilo de vida. Morar en la ciudad de Dios significa vivir diariamente bajo el gobierno del Señor de los ejércitos, sabiendo que Él lucha junto a nosotros. Así que la gran pregunta sigue siendo, ¿en quién confiarás? ¿En los frágiles refugios que se derrumban o en la fortaleza inamovible que nunca falla? El Salmo 46 nos lleva a concluir que no hay lugar más seguro que la presencia de Dios. Y cuando todo se derrumba, es allí donde descubrimos la verdadera confianza que perdura para siempre. Hemos llegado al final de este recorrido por el Salmo 46, pero en realidad este es solo el comienzo de un camino práctico de fe. ¿Qué harás cuando la tierra tiemble bajo tus pies? ¿Te apoyarás en muros frágiles o elegirás la roca eterna como tu fortaleza? Cada crisis trae una oportunidad para revelar en quién confiamos verdaderamente. Y si tu vida se ha sentido como un campo de batalla espiritual, recuerda, no estás solo. El Señor de los ejércitos lucha a tu lado, y su presencia basta para transformar la angustia en esperanza. El silencio ante Él no es vacío, sino que está lleno de la voz que ordena el caos y trae paz. Ahora la reflexión es tuya.
¿Qué necesitas entregar hoy para que tu fe se reconstruya sobre una base sólida? ¿Qué ídolos debes abandonar para que el río de la presencia fluya en ti? Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero también pueden abrir camino a una nueva confianza en la inmutabilidad de Dios. Si este contenido te identificó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, seguirás recibiendo mensajes que fortalecen tu fe y te ayudan a afrontar cada crisis con esperanza y confianza en el Dios que nunca cambia.